Libro con L de libertad. Transmitiendo desde la ciudad más bella de México. Hermosillo, Sonora, la ciudad del sol. Escuchamos Radio Sol 106.3 FM en periodo de pruebas. Con la música, noticias y contenido que te gusta. Radio Sol 106.3. Un nuevo brillo en la radio. Dios proveerá, Edna. ¿Qué tenemos para el viernes? Y el día de hoy me has regañado porque vengo muy rejega. Tenemos muchas sorpresas y Conste como... que no dije rejija, rejega. Vienes muy rejega, me dice. Pues tenemos que las promociones que mencionábamos el día de ayer por parte de Ludi y los masajes de rentería. Y también vamos a tener el delicioso café Tatiasca, que en esos momentos lo estamos disfrutando muy rico, muy sabroso. Allá lo dejé la taza, pero ahorita me lo tomo, todavía está caliente. Vamos a tener también boletos, porque ya se comunicó con nosotros Ani Torres para invitarnos a la última obra de teatro que va a ser el domingo, a la última función de teatro y el cierre del Festival de Niños y No Tan Niños. Y también vamos a tener, ¿qué más vamos a tener? Pues de 2020. 2020. Sí, ya nos confirmaron que hay Sí, va a haber lentes. Vamos a decir que sí, va a haber, usted anótese. Y pues también los boletos para mañana, para el día de mañana en el partido de fútbol, Cimarrones contra Puebla, mañana a las 7 de la tarde en el Estadio Héroe de Nacosari. Llámenos, 312-6073, a lo mejor nos acaba de sintonizar y no sabe todavía de qué estamos hablando, pues estamos regalando boletos para los Cimarrones y contra el Puebla mañana a las 7 de la tarde en el Estadio Héroe de Nacosari. Y usted que nos ve en las redes sociales y también quiere asistir, déjenos un mensaje y se comunica con nosotros para que venga a recoger sus boletos el día de mañana o bien lo que resta del programa aquí en Radio Sol, Everardo Monroy y García Sánchez esquina. Llámenos. Dios proveerá. Bien, pues continuamos aquí en Confieso que he leído. Fíjese, a pesar de que hubo esa reforma del principio pro persona, de todas maneras nos dice el ministro en retiro, Cosío Díaz, que el resto de los ministros seguían manejando el tema de la restricción en la Constitución, si hay una restricción en la Constitución. Miren, en el derecho y en los juzgados y en la vida jurídica de este país, de pronto dos derechos pueden entrar en colisión, es decir, pueden estar enfrentados. Por ejemplo, algo muy común, el derecho a manifestarse y el derecho de libre tránsito, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en un momento dado, ¿cuál debe de prevalecer? ¿Sí? El derecho a manifestarse, que es un derecho protegido por la Constitución, o el derecho que tiene una persona a no ser molestado. ¿Sí? Entonces, es una situación que en un momento dado el juzgador debe de establecer un criterio. A veces, por ejemplo, el derecho de escribir, ¿sí?, sobre ciertas cosas, pero resulta que alguna persona que fue mencionada en ese escrito no está conforme porque supone que fue difamado o que fue calumniado, ¿sí? Entonces entran en colisión dos derechos y entonces el juzgador tiene que adoptar un criterio. ¿Sí? En eso, por ejemplo, ya es muchos de esos supuestos delitos, pues ya algunos ya no existen, ¿sí? Porque vieron que era más predominante el derecho a la expresión. Por ejemplo, más adelante vamos a ver un caso en donde una persona
hace un poema relativo a uno de los símbolos de este país, y entonces algunos se quejaron. Entonces, ¿qué debe prevalecer? ¿No? Bueno, en el caso que nos ocupa, el ministro Cosío dice que el principio pro persona, que es muy importante, estaba entrando en colisión con si hay alguna restricción en la Constitución. Entonces, ¿qué debe prevalecer? ¿Sí? Los ministros decían que debe prevalecer en la restricción constitucional y no el derecho pro persona, lo que a juicio solitario del ministro en ese momento, José Ramón Cosío Díaz, era dejar de lado prácticamente el principio pro persona. Adoptar un criterio de jerarquía significó una regresión grave respecto a lo aprobado en otros asuntos en los que existían diversas soluciones entre las normas convencionales y constitucionales en materia de derechos humanos. Ello es así porque, en al menos 2 casos, la Suprema Corte había considerado a los derechos de una u otra fuente en condiciones de igualdad, y se había extraído de entre todos los que mejor protegieran a la persona. Adicionalmente, el cambio de criterio resultó contrario al principio de progresividad establecido en la propia Constitución, según el cual el goce de los derechos siempre debe progresar y nunca puede retroceder. Este principio de progresividad es muy importante, ¿eh? Cuando un juzgador ya adopta un criterio, que es un criterio, digamos, de cierto nivel, dice, este criterio va a ser de esta forma. ¿Sí? Cuando se presente otro caso, ¿sí?, de acuerdo a la Constitución y al principio de progresividad, el juzgador no debe dar marcha atrás con lo que ya decidió. Y esto en temas muy controvertidos que mueven mucho a la gente, la cuestión del aborto, por ejemplo, que llega un momento en el que hay colisión de derechos y fuerte enfrentamiento de posiciones jurídicas, ¿sí? La Constitución dice no debe haber marcha atrás. Lo que ya se avanzó, ya se ganó, y tenemos que ir para adelante en materia de derechos humanos. En uno de los casos mencionados, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte el 7 de febrero de 2012, se advirtió que no existía coincidencia entre lo establecido en los tratados internacionales y en la Constitución respecto a las circunstancias en las que pudiera imponerse un trabajo forzado u obligatorio, pues mientras que en los tratados internacionales se establece como única excepción la posibilidad de que los jueces lo impusieran en cumplimiento de una pena, la Constitución Federal establece adicionalmente que las autoridades administrativas también pueden sancionar a los particulares con la realización de un trabajo comunitario por la infracción a los reglamentos gubernativos y de policía. Es decir, no solamente una pena, sino también una infracción, que no es lo mismo. Así, la pregunta que los ministros nos hicimos en este caso fue: ¿cuál de estos estándares resulta en una mayor protección para las personas a fin de dar cumplimiento al objetivo constitucional contenido en el artículo 1, es decir, el principio pro persona? La respuesta fue que los estándares internacionales establecían una mayor protección. El 2 de septiembre, el ministro ponente, fíjense, de febrero a septiembre, para que vean todo el tiempo que tiene que ir madurando estas resoluciones, del 7 de febrero al 2 de septiembre, el ministro ponente propuso una modificación al proyecto que recogía la opinión de la mayoría: conservar el rango constitucional de los derechos humanos de fuente
internacional, pero establecer también que cuando hubiera una restricción expresa en la Constitución, se tendría que estar con ella, se tendría que aplicar esa restricción. Entonces, ¿se iba a aplicar el principio pro persona o no? Ese es el gran debate. Y que ahora el ministro nos dice, pues yo estuve en minoría. Porque yo creo que debe de prevalecer el principio pro persona y no una restricción constitucional. Pero la mayoría de los ministros votaron lo contrario. El motivo para introducir cambios sustanciales en el proyecto fue la búsqueda de una solución, invocando con insistencia la necesidad de encontrar una solución de consenso al problema que la Suprema Corte tenía que resolver. Yo no compartí esta idea, ya que hay decisiones constitucionales que no pueden tener al consenso como razón de ser. Fíjense, aquí es otro punto muy importante, muy fino, muy influyente y muy importante. A ver, una cosa es de que un grupo de ministros tenga un criterio con respecto a un caso y a un conjunto de normas, y otro grupo u otro ministro tenga otro criterio. Son dos cosas, son criterios. En un momento dado, no es que el criterio uno sea bueno y el otro sea malo. Uno puede ser más benéfico para A, otro puede ser más benéfico para B, ¿sí? Y no es una cuestión de buenos y malos, ¿eh? Es una cuestión de criterios. ¿Por qué? Porque con todo y que ahí están las leyes y todo, las consideraciones son distintas. Bien, en este caso concreto, los ministros pretendían acercar posiciones. Es decir, si había unos ministros que opinaban una cosa, ¿sí?, con respecto a una consideración y otros otra, andaban buscando una tercera vía que acercara las dos posiciones. Y de esta búsqueda de consenso, el ministro Cosío no estaba de acuerdo. Dice, yo no compartí esta idea, ya que hay decisiones constitucionales que no pueden tener el consenso como razón de ser. Es decir, la mayoría no siempre tiene la razón, ¿sí? Y no hay por qué estarle quitando aquí y poniendo allá, como cualquier otra situación, en una cosa tan seria como esta. Ante mis compañeros, expuse que en una diversidad de temas es plausible tratar de construir consensos en la Suprema Corte, pero hay decisiones en las que no se puede ceder en la interpretación que debe darse a la Constitución. Eso sería tanto como comprometer lo que suele llamarse filosofía judicial. Consideré que el tema de los derechos humanos tenía esas características, no solo por una convicción personal, sino por la forma que el legislador decidió cambiar en junio de 2011 la esencia de la Constitución Federal, poniendo una carga extraordinariamente importante en la protección de los derechos humanos a partir del principio pro persona. Esto es, que la interpretación jurídica debía buscar siempre el mayor beneficio para el ser humano, lo que modificó completamente la posición de las personas frente a las autoridades estatales. Suponer que este reconocimiento podía utilizarse en aras de lograr consensos entre los ministros era como generar un espacio de libre disposición judicial frente a lo establecido por un órgano democrático cuya legitimidad no estaba en duda. Para mí existió una contradicción relacionada con la aplicación de la jerarquía entre los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, a pesar de que en la propia resolución se indicó que este criterio no estaba presente. Si se dispone que a las personas se les dé en todo momento la protección más amplia en términos de los derechos humanos de fuente constitucional o convencional, no podía establecerse
la prevalencia de las normas constitucionales en los casos en que establezcan restricciones, pues entonces se incorporaba un criterio de jerarquía constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que si los convenios internacionales están en igualdad de circunstancias que la Constitución, no había necesidad de señalar candados, condicionamientos o límites para su aplicación. La contradicción se hizo aún más grave al contrastarla con la segunda conclusión alcanzada en este caso, ya que no era posible sostener que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resultaban vinculantes para los jueces nacionales, sin reiterar la salvedad hecha en la primera de ellas, cuestión a la que también me opuse. La aplicación del principio pro persona exige que se analice caso por caso si es el derecho convencional o el derecho constitucional el que beneficia más a la persona. Por el contrario, en la sentencia se estableció una regla universal de interpretación, según la cual el derecho convencional cede en todos los casos frente a las restricciones de la Constitución. No es verdad, como sostuvo la resolución, que la interpretación generada por ella permite la ponderación caso por caso de todos los derechos humanos. Esto solo se logra con la plena igualdad entre los derechos humanos de fuente constitucional y de fuente convencional. No es posible ponderar ahí donde de antemano se ha dicho que uno de los elementos de la ponderación prevalece sobre el otro. Es cierto que siempre que nos encontramos frente a una colisión de derechos, debe generarse una interpretación para solucionar estos conflictos. Sin embargo, lo que provocó este criterio es una regla de interpretación general para decidir siempre a favor de la norma constitucional frente a la convencional. Esto no fue una regla de ponderación, sino una regla de preferencia de una fuente sobre otra. Así, al mantenerse una regla jerárquica, se eliminó la posibilidad de aplicar el principio pro persona. Al final, mis compañeros votaron a favor de la modificación al aunque cabe resaltar que con salvedades, precisiones o anuncio de votos concurrentes. Fíjense, ya me imagino los debates. Muchos de los debates, bueno, la mayor parte de los debates de la Suprema Corte son públicos. Puede asistir gente, puede asistir público, y además hay un canal judicial, ¿sí? Que es muy ninguneado, que nadie lo ve y todo, pero la verdad es que véanlo. Miren, si usted se mete, se imbuye de lo que están tratando, resulta en extremo interesante. Y más, bueno, a veces ve uno una serie, La Ley y el Orden, The Good Wife, que trata sobre cuestiones de derecho, y uno se mete a la trama, aunque lo que va a pasar ahí no lo va a uno a afectar, ni a beneficiar, salvo el entretenimiento que se da. Bueno, pero en los debates que se den en la Suprema Corte, eso sí nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. Bien, entonces aquí la esencia, como ya ustedes captaron, la esencia es que el principio pro persona quedó en entredicho, porque estaba por encima la restricción constitucional, si es que existía, y la famosa paridad, ¿sí?, sin preeminencia entre un tratado internacional y la Constitución, también quedaba en entredicho, porque si había una restricción constitucional, tenía que acatarse la restricción. Eso quiere decir que entonces no había tal igualdad. Si la restricción de la Constitución estaba por encima de un convenio o de un tratado, pues evidentemente la Constitución está por encima. No hay igualdad entre tratado y Constitución, ¿sí? Ese es el punto, el punto fundamental. Y fue tan fuerte la discusión que al final sí, el ministro Cosío estuvo en minoría, ¿sí?, pero los que votaron a favor hicieron precisiones. Yo no, sí voto, pero esto, sí voto, pero aquello. E incluso, nos dice el ministro Cosío, hubo votos concurrentes
¿Qué son los votos concurrentes? Los votos concurrentes son cuando un juzgador de un órgano colegiado, como es la Suprema Corte, dice, bueno, estoy de acuerdo con lo que se votó, con la resolución, pero no estoy de acuerdo con estas consideraciones que se hicieron. Entonces, en el voto concurrente él dice, yo estoy de acuerdo, pero no por las razones que dijeron los ministros. Estoy de acuerdo por esas otras razones. Se toma como voto a favor, pero con consideraciones distintas. El maestro Cosío, de plano, votó en contra. Voto en contra. Y este capítulo, tan importante, tan fuerte en términos jurídicos, ¿sí? Pues, miren, fíjense, antes de que se me pase, en la resolución que les comentaba ahorita del divorcio, ¿qué dice esa jurisprudencia? ¿Por qué? ¿Por qué te puedes divorciar sin causa? ¿Sí? Y el principio que invocan es el libre desarrollo de la persona. Ahí se aplicó el principio pro persona. Es decir, cuando una pareja decide casarse, es porque piensan, quieren, suponen que van a tener un destino común y van a desarrollar un proyecto de vida conjunta y que ambos van a crecer. Esa es la expectativa. Pero ¿qué pasa si cuando uno de los dos cónyuges ya supone que esa relación no le está ayudando a crecer, no la hace feliz o no está contenta? Entonces tiene que prevalecer el libre desarrollo. Y una persona puede decir, ¿por qué me quiero separar? Simplemente porque ya siento que esta relación no me ayuda. Y si no me ayuda, la quiero deshacer. Al fin y al cabo, el matrimonio es un contrato. La quiero deshacer y va. Y entonces la Suprema Corte, aplicando el principio pro persona, además porque no había ninguna restricción en la Constitución, ¿sí? Ahora existe el divorcio incausado y todos aquellos litigios y pleitos emocionalmente desgastantes y económicamente muy onerosos se acabaron. ¿Sí? En este tema, el ministro Cosío termina con estos dos párrafos. Dice, lo grave del criterio adoptado por la Corte fue que impidió llevar a cabo un libre juego de apreciación o balance entre los derechos humanos de fuente constitucional y los de fuente convencional, y con ello afectó el entendimiento cabal del principio pro persona. La razón final del peso otorgado a las normas constitucionales es su jerarquía, asunto que no fue introducido en la reforma de junio del 11. En la reforma del artículo primero no dice prevalece el principio pro persona, salvo que haya una restricción. Eso no dice. Eso lo dijeron los ministros de la Suprema Corte. Por todo lo anterior, concluye esta parte el maestro Cosío, me resultó inaceptable el aparente consenso logrado por la mayoría. Voté en contra de la resolución en la primera conclusión: igualdad de los derechos humanos de fuente constitucional y convencional, aunque prevalencia de la Constitución cuando exista una restricción expresa. Voto en contra. Pero compartí el criterio contenido en la segunda. La jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para jueces mexicanos. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, vamos a escuchar In My Life, en mi vida, con todo el elenco de Los Miserables, y enseguida volvemos.